Buen día. Si se pregunta si vale la pena comprar un Skoda Yeti y qué problemas puede encontrar durante su funcionamiento, entonces está en el lugar indicado. Por lo tanto, el problema de la corrosión no es típico de los automóviles Volkswagen, pero el Yeti logró convertirse en una desagradable excepción. Los primeros propietarios del crossover checo rápidamente empezaron a quejarse de la pintura hinchada en la parte inferior de las puertas y de bolsas de óxido en los pasos de rueda traseros. Además, con la edad, el Yeti comienza a decepcionar mucho con una óptica turbia y un parabrisas desgastado. El interior es el punto fuerte del Skoda Yeti. Incluso en coches con un gran kilometraje, el interior puede lucir bastante cuidado. Es casi imposible encontrar un Yeti con motor diésel en nuestro mercado secundario. No es tan común encontrar ejemplares con un motor atmosférico de 1,6 litros. Los propietarios conocen todas las ventajas de esta unidad de potencia, por lo que no dudan en subir un poco el precio. Sin embargo, por una copia con un motor que puede soportar unos 300.000 kilómetros antes de reparaciones importantes, puede pagar de más. En este contexto, los compradores potenciales no consideran que la tendencia del motor de 1,6 litros a consumir aceite sea una gran desventaja. La transmisión por correa de distribución tampoco causa problemas. Con mucha más frecuencia, bajo el capó del Yeti se puede encontrar un motor 1,2 TSI de 105 caballos de fuerza. El fabricante asegura que este motor necesita al menos 250.000 kilómetros antes de una revisión importante. Desafortunadamente, los primeros problemas con el 1,2 TSI comienzan mucho antes de esta marca. La cadena de distribución resultó ser demasiado débil y se estira después de un recorrido de 50.000 kilómetros. En el mejor de los casos, después de esto el motor turbo comienza a funcionar con un ruido sordo característico del diésel. En el peor de los casos, debido a un salto de cadena, el propietario tendrá que desembolsar dinero para una revisión importante del motor. Por supuesto, los ingenieros perfeccionaron continuamente la transmisión de sincronización, en bruto, gracias a lo cual en 2011 el riesgo de saltos de cadena se redujo notablemente. Ese mismo año se empezó a instalar un nuevo turbocompresor en el 1,2 TSI, que resultó ser mucho más fiable que el anterior. Después del rediseño, el Yeti comenzó a equiparse con un motor de la serie EA211, en el que se utilizó una correa normal en lugar de una cadena en el mecanismo de distribución. Si el motor 1,2 TSI se deshizo de las enfermedades infantiles solo cuando el Yeti fue retirado de la línea de montaje, los ingenieros refinaron el motor de 1,4 litros de la misma serie mucho más rápido. Cuando apareció en Yeti, ya había logrado deshacerse de la mayoría de sus puntos débiles. Aunque en cualquier caso el motor 1,4 TSI está muy lejos de ser considerado un motor fiable ejemplar. Por lo tanto, aún será necesario controlar el nivel de aceite, el estado de la turbina y el mecanismo de distribución de gas. El motor turboalimentado de 1,8 litros también se hizo famoso por su débil cadena de distribución. Los aros de pistón que se asientan rápidamente y la mala ventilación del cárter son puntos débiles no menos graves del motor de 1,8 litros. Los ingenieros lograron deshacerse de ellos solo cuando el crossover se modernizó en 2011. Quizás absolutamente todo el mundo haya oído hablar de las deficiencias de la transmisión robótica DSG de 7 velocidades. Y pocas personas están interesadas en el hecho de que la constante modernización de la unidad, en bruto, aún la hacía más o menos confiable. Los DSG que se instalaron en el Yeti después de 2013 pueden durar hasta 150.000 kilómetros sin averías. Es importante comprender que el crossover checo estaba equipado no solo con un robot DSG de 7 velocidades, sino también con un robot DSG de 6 velocidades de la serie DQ250, que estaba combinado con un motor de 1,8 litros. Inicialmente resultó ser más confiable, por lo que si se usa correctamente, no hay grandes problemas con el bajo kilometraje. Lo principal es olvidarse de los arranques bruscos, conquistar terrenos todoterreno y no olvidar cambiar el aceite de la transmisión cada 60.000 kilómetros. La única desventaja es el volante bimasa demasiado delicado. No es la mejor característica de la transmisión manual Skoda Yeti el débil diferencial. Por lo demás, no hay dudas sobre la mecánica. Lo mismo que para una transmisión automática tradicional. Siempre que se realice un servicio de aceite regular, no causará problemas. El sistema de tracción total del Yeti utilizaba un embrague Haldex de cuarta y quinta generación. La cuarta generación del embrague funciona bien al cambiar el aceite y los filtros cada 50.000 kilómetros. Si descuidamos esto,
cuando la bomba alcance los 120.000 kilómetros, la bomba obstruida con depósitos fallará. La quinta generación del acoplamiento Haldex, utilizado en el Yeti después de la actualización, no tenía ningún filtro. Como resultado, el intervalo de cambio de aceite debería reducirse a 20 a 30.000 kilómetros. Si además limpia la unidad de productos de desgaste después de la compra, en este caso la bomba durará entre 200 y 220.000 kilómetros. Una característica interesante. Antes del rediseño, el Yeti estaba equipado con un bastidor auxiliar de aluminio, después de la actualización, uno de acero. En consecuencia, la capacidad de supervivencia del chasis dependerá en gran medida de cuándo se produjo un automóvil en particular. En los crossovers producidos antes de 2013, los bloques silenciosos traseros de las palancas de la suspensión delantera se desgastan literalmente entre 50 y 60.000 kilómetros. En las copias lanzadas después de la actualización, las mismas piezas pueden soportar fácilmente 100.000 kilómetros. Justo en este punto será el momento de sustituir las rótulas y los amortiguadores. Los cojinetes de las ruedas duran entre 100 y 120.000 kilómetros. Si conduce periódicamente el Yeti por terrenos accidentados, los rodamientos fallarán después de un kilometraje de 70 a 80.000 kilómetros. En el sistema de frenos, las principales quejas residen en el mecanismo del freno de mano. Si no lubrica periódicamente el mecanismo y no ajusta sus cables, literalmente después de un par de años las pastillas ya no se alejarán por completo del disco. Los propietarios de Yeti también deben controlar el funcionamiento del freno de mano porque se recomienda encarecidamente no dejar coches con transmisión por cadena de distribución engranada en una pendiente. Si se descuida esta regla, la cadena ya débil se estirará aún más rápido. Otro matiz importante es que los elementos del sistema de frenos del Yeti fueron fabricados por Lucas y Bosch. A la hora de adquirir repuestos hay que tener en cuenta que no son intercambiables. Como cualquier otro automóvil producido por el consorcio Volkswagen, el crossover Skoda Yeti requerirá una atención regular. Además, si hablamos de mantenimiento de motores turboalimentados y cajas de cambios robóticas, esto debe ser realizado por especialistas que conozcan bien las características de estas unidades. Sin embargo, tampoco deberías tenerle miedo al Yeti. Si presta atención de antemano a todos los puntos débiles del crossover checo, no tendrá que preocuparse por problemas importantes durante el funcionamiento. Además, los líderes de su clase, representados por el Kia Sportage y el Nissan Qashqai, tampoco están exentos de deficiencias muy graves. Si es el propietario, asegúrese de dejar un comentario sobre este automóvil. Su reseña definitivamente ayudará a otros a elegir un automóvil.